Estamos en el año 2015. Un chico normal, sin nada especial, que nunca había destacado en nada, está a punto de vivir el cambio más grande de toda su vida. Siempre sacaba notas mediocres, y en el colegio tampoco era muy popular. De hecho, siempre le tocaba lidiar con algún abusón. Para colmo, las mujeres tampoco eran su punto fuerte, y añadamos a esto el cóctel de hormonas que es tener 15 años. Además, por motivos médicos, pasó una temporada ingresado en el hospital, y esto no ayudó en nada a su estado anímico. Pero entonces apareció algo que le marcó de por vida. Neon Genesis Evangelion. ¿Qué? ¿Os pensáis que esto ya era el análisis? ¿Que os estaba hablando de Shinji Ikari? Para nada. Os estaba contando mi historia para que entendáis por qué conecté tanto con Evangelion y por qué fue tan importante para mí. Tras el segundo impacto, la humanidad está al borde de la extinción y lucha para sobrevivir a los ataques de los ángeles, unos monstruos que vienen a atacar la Tierra. Su única medida de defensa ante estas criaturas solo Seba, unos robots tripulados que solo pueden ser pilotados por adolescentes, como Shinji. Pero esto es lo de menos, porque Evangelion no es una serie de mechas convencional. No trata a su protagonista como el héroe idealizado que podríamos ver en cualquier anime, sino como una persona humana, con sus imperfecciones y sus defectos, las imperfecciones y defectos de su autor, Hideaki Anno. Durante la creación y el desarrollo de la serie, Hideaki Anno pasaba por una profunda depresión y plasmó sus sentimientos y emociones sobre su obra. En contadas ocasiones, ha comentado que esto fue su terapia y que pudo llegar a salvarle la vida. Esta es una de las piezas clave de por qué esta obra tiene alma propia y conecta tan bien a nivel humano. Otra de las claves de la serie fue su influencia por el cine clásico japonés, en especial de Akira Kurosawa. El creador de la pausa japonesa. Dicha técnica se ve claramente en el ritmo y la estructura de los capítulos de Evangelion, donde podemos observar planos estáticos de extensa duración con apenas diálogos, contrastando con el frenético ritmo de las escenas de acción, que están magistralmente dirigidas. Hideaki Anno, al igual que Kurosawa, trabaja con la profundidad de campo y las formas geométricas, dando muchísimo peso visual a lo que muestra en pantalla y añadiendo un nivel más de información a la historia, que es justamente de lo que vamos a tratar ahora. Aviso a tripulantes de spoilers más adelante. A partir de aquí voy a hablar de la trama y de los personajes sin tapujos, así que si no has visto la serie te recomiendo encarecidamente que la veas antes de seguir con el vídeo. Como ya he dicho antes, los personajes son el pilar principal de la serie, con unos perfiles muy concretos y escritos de manera súper delicada. De hecho, mucha gente dice que cada uno de los personajes es un perfil psicológico con unas cadencias concretas y que dan para un profundo estudio. Básicamente, que todo está fatal de la cabeza. Y si no te sientes reflejado con ninguno de los personajes, ¡enhorabuena! Parece que tienes una mente totalmente sana y sin ningún tipo de trastorno. Lo cual no tiene mucho sentido de por qué estás aquí y estás viendo esto. Pero no es de confiar. Fuera de mi jardín. El equilibrio de información durante toda la trama es impecable. El autor sabe perfectamente suministrar las dosis justas de información por capítulo para mantener tu atención en la trama, pero a la vez desconcentra al espectador con grandes bombas de información en determinados capítulos, haciendo así que no sepas a dónde te va a llevar. La serie consta de 26 capítulos más una película, de la cual hablaremos más adelante. A lo largo de la serie hay 4 puntos de inflexión que determinan la voluntad y determinación de Shinji. A partir del episodio 4 comprendemos un poquito más la personalidad de Shinji. En este capítulo vemos como Misato regaña a Shinji por haberle desobedecido en la última misión, y este la ignora sabiendo que es la única arma de Nerf, y por eso mismo no pueden prescindir de él. Ni Misato ni nosotros como espectadores entendemos este repentino cambio en el comportamiento de Shinji, no hasta ser planteado el dilema del erizo, el dañar y el ser dañado. Shinji vive una vez más la soledad, el aislamiento y el retiro, porque al parecer son la mejor opción. Pero viene el frío de la soledad, y entonces tiene que elegir entre el dolor o el frío, entre las espinas y el hielo. Tras ver a Toji y Aida reconocer su valor, Shinji decide quedarse. Esta es la primera vez que, aunque alguien le dijo que abandonara la causa, decide no huir y enfrentarse a las consecuencias de hacer lo que quiere hacer, aunque sea para seguir obteniendo validación y aceptación externa, pero esta vez lo hace por voluntad propia.
En el episodio 12, Shinji le pregunta a Sokka por qué pilota el EVA. Ella dice que lo hace para mostrarle al mundo entero lo talentosa que es. Shinji dice que él lo hace porque se lo han ordenado. Durante toda su vida, Shinji no ha tomado ninguna decisión. Siempre ha seguido el camino que le decía otra gente. Su vida no es más que el resultado de un conjunto de determinaciones ajenas. En la mente de Shinji esto funciona así. Si alguien me ha pedido que haga algo, es de esperarse que lo haga con gusto. Sobre todo si además tienes talento para ello. Y pilotando el EVA, Shinji es el mejor. Pero si estamos hablando de la esperanza de la humanidad, poco importante más como la vocación o el gusto. De hecho, negarse sería contrariar la responsabilidad que tiene todo individuo con el bien común. En el episodio 15, Ahsoka encuentra a Shinji tocando el cello en casa, y cuando le pregunta acerca de ello, Shinji responde que es de las pocas cosas que nunca le dijeron que dejara de hacer. Ahsoka toma esto como una confirmación de su opinión más incisiva sobre Shinji, que es que él nunca ha hecho nada por su propia cuenta y es incapaz de sostenerse emocionalmente frente al menor encuentro con cualquier persona. Esto lo nota también en el hecho de que Shinji siempre responde frente a cualquier conflicto que surja pidiendo perdón. En el episodio 19, tras sentirse utilizado para fines inmorales como neutralizar a Toji, Shinji decide abandonar a Nerf. Pero tras ver los intentos fallidos de Ahsoka y Rey por defender el Geofront, Shinji tiene que tomar una decisión: irse o regresar. La primera es una consecuencia total de sus estándares morales, pero solo la segunda le asegura no arrepentirse. Es una clara reivindicación de la culpa como categoría moral. Tras todos estos eventos, Shinji reconoce que la sociedad está conformada por sujetos en constante interacción. La sociedad necesita de los sujetos y viceversa, porque mientras los sujetos conforman a la sociedad, estos se ven constantemente renovados y determinados por las relaciones que forjan el tejido ético, pasional, lógico-deductivo de cualquier colectivo. Los humanos somos seres humanos porque sabemos utilizar cosas, de ahí el plan de instrumentalización humana. Su propósito es convertir a la humanidad en una herramienta para ascender, y todos los personajes de Evangelion tienen un propósito en común: luchar constantemente contra la soledad y la búsqueda existencial de la felicidad. Shinji perdió a su madre a una edad muy temprana y su padre la abandonó, y usa el EVA para buscar el cariño y la validación de todos. Ahsoka fue forzada a madurar a una edad muy temprana, confiando solamente en sus habilidades para superar su soledad, a través de un sentimiento de superioridad y no mostrando ninguna debilidad. Y usa el EVA para demostrar a todos que es la mejor y ocultar sus debilidades. Rey es un clon con alma propia, forzada a rechazar cualquier emoción humana y siendo aislada de cualquier contacto humano, viviendo así en un constante conflicto entre buscar su conexión emocional o no volver a sentir nada. Misato se complace con actos hedonistas como el alcohol o el sexo, para escapar de sus pensamientos de muerte y soledad. También usa a Shinji para tapar las carencias paternales que le dejaron la muerte de su padre. Ritsuko ahoga su soledad en su trabajo y se entrega completamente a Gendo, aunque es incapaz de sentirse completa en su servidumbre. Y luego está Gendo, que a pesar de todo, literalmente tiene todas las naciones a sus pies solo porque quiere reencontrarse con su mujer. Se aprovecha del egoísmo de la humanidad para culminar el suyo propio. Pero a pesar de todo, Gendo nunca podrá aceptar ser amado por otra persona, debido a la falta de orgullo en sí mismo y apartándose así emocionalmente de otros. El egoísmo ético contrasta con el altruismo ético, que sostiene que los agentes morales tienen la obligación de ayudar y servir a los demás. El egoísmo y el altruismo contrastan con el utilitarismo ético, que sostiene que un agente moral, también conocido como sujeto, debe tratarse a sí mismo sin mayor consideración que el que uno tiene para los demás, como hace el egoísmo, al elevar los intereses propios y el yo a un estado que no se concede a los demás. Pero que tampoco, como el altruismo, sacrifica sus propios intereses para ayudar a los intereses de los demás, siempre y cuando los propios intereses, es decir, los propios deseos o el bienestar, sean sustancialmente equivalentes a los intereses y bienestar de los demás. Entonces, ¿dónde se encuentra el bien? El bien vive entre los deseos personales y el bien común, el conflicto tradicional entre colectivismo e individualismo. A esto se le llama encuentro, el encuentro del hombre consigo mismo, solo posible y al mismo tiempo inevitable. Una vez acabado el reinado de la imaginación y de la ilusión, no podrá verificarse sino como el encuentro del individuo con sus compañeros. Únicamente cuando el individuo reconozca al otro en toda su otredad, como se reconoce a sí mismo, habrá quebrantado su soledad en un encuentro riguroso y transformador. Y después de esta chapa que os he contado, seguramente os estáis preguntando: ¿y esto dónde pasa en Evangelion? Pues ocurre durante el final. Pero es que hay dos finales, el final de la serie y el final de la película,
que son el mismo momento pero ocurriendo en dos planos distintos. Todas las tramas de los personajes llegan a su clímax en el final de la serie, donde todos son forzados a ver las imágenes que tenían los demás de ellos mismos, contrastando con sus verdaderos seres. Aquí Shinji se da cuenta de que la identidad de cada uno es subjetiva a la interpretación, haciendo todas estas versiones externas intrascendentes, demostrando que hay más vida aparte de querer la aprobación de su padre y querer complacer a todo el mundo. Su identidad como piloto de EVA no es el único camino que puede tomar. Shinji demuestra que puede vivir por y para sí mismo, a través de su identidad y buscar su propia felicidad. Vale, entonces has dicho que todo esto ocurría en la mente de Shinji durante el tercer impacto. ¿Pero qué es el tercer impacto? Durante The End of Evangelion ocurren dos intentos del tercer impacto, uno en el dogma terminal, donde Gendo Ikari intenta llevar a cabo su propia versión del tercer impacto, uniendo el embrión de Adán implantado en su mano derecha con Rei Ayanami, así reencontrándose con su amada Yui en el interior del EVA 01. Sin embargo, Rei rechaza a Gendo, cortando su mano con el embrión de Adán, para que luego fundirse con Lilith, logrando de esta manera la unión prohibida entre Adán y Lilith. Mientras tanto, en el exterior, los EVAs de producción en masa capturan a Shinji junto al EVA 01. Con la lanza de Longinus se realiza un ritual para crear el árbol invertido de Sephiroth en el cielo, y el EVA 01 se fusiona con el árbol de la vida. Los EVAs de producción en masa expanden sus campos AT causando una explosión gigante alrededor del Geofront. Como resultado, la luna negra de Lilith se revela y comienza a ascender lentamente. Entonces, la fusión de Adán y Lilith expande su campo AT hasta romper el de toda la humanidad, y comienza a condensar sus almas en la luna negra. ¡A tomar por culo! En resumidas cuentas, el tercer impacto es la unión de todas las mentes humanas en una sola, evolucionando así en un ser superior, culminando así la idea de pensamiento social colectivo y la ética social. Esto justifica que los pensamientos y emociones que presenciamos se entremezclan e incluso los personajes no sepan diferenciar quiénes son, con quién están o cómo están, porque ahora son un todo, culminando así la idea del pensamiento social colectivo y de la ética social. Pero en este momento, Shinji tiene que tomar una decisión, la última y la más importante de todas. ¿Debería restaurar los campos AT que tanto dolor le ha causado y que le separan de toda la gente a la que quiere? ¿O seguir viviendo infinitamente en el mar de LCL, donde todas las entidades viven felices como una sola? Los campos AT, que significan campo de terror absoluto, son la barrera definitiva de protección de un ser vivo ante cualquier fuerza del exterior, tanto emocional como física. No solo es la barrera que protege los cuerpos de los EVA y de los ángeles, sino que protege al alma de cada ser humano. Es la coraza del alma, que se alimenta del miedo a los demás y del vacío interior que habita en nosotros. Sé que puede sonar terriblemente negativo de primeras, pero es que el miedo es fundamental para la supervivencia, es instintivo, hasta los animales lo sufren. Y si no dispusiéramos del mismo, o lo abriéramos por completo al resto del mundo, correríamos el riesgo de perder nuestro propio ego, la individualidad en sí misma, y por consecuencia, la muerte. Pero lo más importante de todo es que para el ser humano, existir es coexistir. Esto es lo que motiva a Shinji a tomar la decisión que toma. Evangelion no es una obra depresiva ni traumática, al contrario, es una obra terapéutica y optimista. La escena final es una escena de aceptación y ánimo a seguir adelante, pese a todo el dolor que podamos sufrir, porque de eso se trata la vida, de seguir adelante, de saber querernos y saber querer. Hay que aprender a dejar de escapar. Por eso Shinji decide restaurar la individualidad de cada ser. Ha aprendido la lección, ha aprendido a convivir consigo mismo y con la gente que le rodea. Y por eso elige restaurar los campos AT. No es lo que yo quiera contra lo que la sociedad me demande, es el libre desarrollo de mi personalidad al servicio de los demás. Se rompe la dicotomía de individuos y colectivos y se supera por un encuentro irrenunciable entre sujetos y comunidades. Es de este encuentro irrenunciable del que surgen las mejores decisiones. Es de este encuentro irrenunciable del que emana la esperanza de la humanidad. Pues hasta aquí el vídeo de Evangelion, espero que os haya gustado. La verdad que me ha costado mucho hacerlo porque es una obra muy importante para mí, como ya he dicho,
y tenía mucha presión a la hora de transmitir todo lo que quería y que lo entendierais, así que espero que se me haya dado bien y os haya gustado. Si es así, compartirlo. Y el mes que viene toca Cabo Vivo, así que espero que estéis ahí para verlo. Adiós.